Buenas tardes, otra vez. Un desafío bautista esta tarde, ¿no? Con la lluvia. Bien, hay algunas hojas que están en los primeros bancos. Algunas van a morir ahí, aparentemente. Pero el sábado que viene vamos a tener un día de trabajo, lo voy a anunciar más específicamente al final de la reunión. Pero pueden ir pasándolo y leyéndolo si quieren anotarse para venir a trabajar. Después voy a dar un par de detalles más en cuanto al día de trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 en esta tarde y vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que ha venido a pesar del clima, a pesar de la lluvia, Señor, y te damos gracias por este tiempo especial en el cual nosotros podemos adorarte de manera especial escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra. Pedimos que podamos aprender a conocerte más, Señor, y a depender de ti y a vivir para ti. Señor, por favor, rogamos que nos ayudes a entender lo que nos quieres comunicar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos estudiando el Salmo 119. Ya pasamos la mitad del Salmo. Ahora estamos en la estrofa que corresponde, si tenés tu Biblia abierta, en versículo 89. Tiene el título de Lamed, que es como nuestra letra, el equivalente a nuestra letra L del abecedario. Pero este es el Aleph Bet, la letra Lamed. Y como dije la última vez que estuvimos estudiando el Salmo, llegamos a la mitad y ya la última estrofa que estudiamos era el pico máximo de presión, de estrés, de aflicción del salmista. Entonces ya pasó lo peor, pero la aflicción, como vamos a ver, continúa todavía. Pero vimos que él pudo atravesar, pudo seguir adelante a pesar del tiempo terrible de aflicción que estaba atravesando. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vimos eso la última vez. Vimos que cuando el creyente está en tiempos de extrema aflicción, él tiene que tomar decisiones que a veces también son extremas, decisiones que son radicales, decisiones que muchas veces van en contra de lo racional, van en contra de lo que piensa la gran mayoría del mundo que nos rodea. Vimos que este hombre estaba completamente desalentado por causa de la situación que estaba atravesando. Bueno, nuestro pasaje nos enseñó que cuando estaba este salmista agobiado por el desaliento, él se aferró a las promesas del Señor. Él abrazó todas las cosas que Dios promete en su palabra. Vimos que este hombre, atravesando esta aflicción, realmente estaba abrumado por la incertidumbre, porque él no sabía qué iba a pasar con su vida. Él no sabía si iba a seguir viviendo, él no sabía cuántos días le quedaban de vida, él no sabía si realmente las personas que lo están persiguiendo, estos impíos, estos malvados, se iban a salir con la suya. Entonces, cuando estaba abrumado por la incertidumbre y por no saber qué es lo que iba a suceder con su vida, él se abrazó a la fidelidad de Dios. Y finalmente vimos que estando extenuado, estando cansado por toda la injusticia de la situación, porque él es una persona que busca al Señor, es una persona que quiere vivir piadosamente y sin embargo estos impíos están persiguiéndolo, en medio de toda esa injusticia, él se refugió en la gracia de Dios, en la gracia de Dios que él conoce por medio de la palabra de Dios. Entonces, este hombre vemos que todas estas cosas el salmista encontró, su refugio, a qué aferrarse, la fidelidad de Dios, todas estas cosas las encontró en la palabra de Dios. Es el tema central de este salmo. Es más, muy poquitos versículos en este salmo no citan a la palabra de Dios en una u otra manera. Tenemos varias definiciones de la palabra de Dios, preceptos, mandamientos, ley, testimonios, etc. Entonces, este hombre siempre vuelve a la palabra de Dios. Este hombre vuelve a la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a las promesas de Dios. En cierta manera me hace acordar cómo él ve la palabra de Dios y dice, esta es una roca, ¿no? La roca de la eternidad. Me hace acordar a una frase que dije hace un tiempo, también estudiando este salmo, del predicador Spurgeon, que dice, he aprendido a besar cada ola, he aprendido a besar cada ola que me arroja contra la roca de la eternidad. El predicador Spurgeon pensaba esto, ¿no? Que cada
momento de aflicción que nosotros tenemos es como una persona que está en el mar y las olas lo van llevando en el medio de la tempestad, pero cada una de esas olas lo acerca cada vez más al Señor, a la roca de la eternidad. Y es lo que hace el salmista acá. En el momento de extrema aflicción, ¿qué es lo que hace él? Él se abraza a la roca, que es la palabra de Dios. Y realmente este hombre es como un alpinista. Estuve leyendo, me interesa mucho el tema. Él realmente está aferrado a la roca. Él está seguro. Leí decenas de historias. Ninguna me sirvió realmente ninguna me sirvió para una buena ilustración. No cumplía ninguna con el propósito, entonces las dejé a todas afuera. Pero hay algo que es súper interesante cuando vos estás haciendo alpinismo, ¿no? La gran mayoría de las personas que murieron es porque no hicieron caso. Y les dijeron, mira, tenés que hacer de esta forma, y contrataron guías que no eran buenos, usaron materiales que eran de segunda, no usaron los materiales que tenían de la manera correcta, pero un montón de veces personas que estuvieron en las peores de las tempestades, cuando esos clavos que usan para poner las rocas estaban bien clavados a la piedra, se mantenían firmes, sin importar el viento que hubiera, las tempestades, si había avalanchas, esas personas estaban firmes, sujetas a la roca. Eso es lo que marcaba la diferencia. Bueno, así es este hombre. Eso es lo que nos va a mostrar este salmo hoy. Nosotros vamos a ver hoy que la única esperanza para el creyente en aflicción, recuerdan que les dije, el creyente, este salmista todavía está en aflicción, pero la única esperanza para el creyente en aflicción es aferrarse a la palabra eterna de Dios. La única esperanza para el creyente en medio de su aflicción es que aprenda a aferrarse a la palabra eterna de Dios. Vamos a leer versículo 89 al 96. Dice así la palabra de Dios: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanece hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. Hoy nosotros vamos a ver 3 consideraciones que hace el salmista acerca de la palabra de Dios. 3 consideraciones del salmista acerca de la palabra de Dios. La primera consideración que vemos acá, consideración número 1, es acerca del carácter eterno de la palabra de Dios. El carácter eterno de la palabra de Dios. El primer versículo de nuestra estrofa nos marca el rumbo de la porción, el hilo de pensamiento que va a seguir el salmista está bien marcado por lo que nos dice acá la primera frase. Él comienza diciendo: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre. Las personas que nos visitan enseguida se dan cuenta que en nuestra iglesia, sin importar al ministerio que vengas, sin importar que vengas a la reunión general, como ahora, o que vengas a alguno de nuestros ministerios, ministerio de jóvenes, se dan cuenta enseguida que nosotros hacemos un énfasis especial en predicar la palabra de Dios. Amén. A veces, al punto de escuchar a nuestro pastor la semana pasada, por ejemplo, 2 versículos, 1:26, ¿no? Pero hacemos un énfasis fuerte en la palabra de Dios. Muchas veces, personas que vienen a nuestra iglesia cuestionan eso. ¿Por qué siempre la Biblia? La Biblia, la Biblia, la Biblia. Bueno, es por este tipo de declaraciones. Es lo que dice el salmista acá. El salmista dice: para siempre. Y esta palabra tiene la idea de eternamente. Pasado, presente y futuro. Tu palabra, fíjense que dice, oh Señor, esta es la palabra que, si tenés una Reina Valera, es Jehová, es la palabra Yahweh, que es el Dios del pacto con Israel. Tu palabra ha sido puesta firme por Dios. La idea del verbo es que Dios mismo puso firme su palabra en los cielos. Entonces él dice: para siempre tu palabra, Dios, fue puesta por vos mismo en los cielos y permanece para siempre. Ahora, nosotros no podemos decir con dogmatismo que este es David, el salmista. A mí me encantaría decir que es David. Tengo sospechas de que muy posiblemente es David, pero esto suena muy parecido al Salmo 19:1. Cuando David contempla los cielos y dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista del Salmo 19 ve los cielos y dice: esto solamente puede ser obra de un Dios que es glorioso.
Los cielos están manifestando que Dios es glorioso. Bueno, acá el salmista dice que los cielos dan testimonio de que la palabra de Dios es eterna. Y nos lleva a pensar que la palabra de Dios es eterna. No es una revelación, no es un libro que en algún momento va a dejar de existir. La palabra de Dios es eterna. Permanece por los siglos de los siglos. Versículo 90 nos muestra que por eso tu fidelidad, dice el salmista, considerando que la palabra de Dios permanece eterna en los cielos, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Literalmente acá en el Salmo dice, está al revés la frase, dice, de generación a generación tu fidelidad. Recuerden esa palabra que hablé la última vez que vimos en el Salmo, tu emuná, la firmeza del Señor. Su capacidad de estar constantemente acompañando a su pueblo, la inmutabilidad de sus promesas. Dios es un Dios que es inmutable, que nunca cambia. Y las cosas que Él prometió, Él las va a cumplir. Todas esas cosas que están dentro de la fidelidad de Dios, Él dice, son de generación en generación. De generación a generación. El Señor permanece siempre igual. El Señor permanece siempre obrando según los principios establecidos en su palabra, según su propósito eterno que Él estableció desde la eternidad pasada. Él es el Señor, Él es fiel y lo que Él prometió, Él va a cumplir. Porque su palabra, dice el salmista, ha sido establecida, ha sido puesta firme en los cielos y es para siempre. Es para siempre, no importa si naciste en 1940, no importa si naciste en los 80s, no importa si tenés 15 años, su fidelidad está acá. Su fidelidad está en esta generación, en este momento, obrando en su pueblo. No importa lo que pasa en nuestras vidas. No importa si el caos está reinando constantemente a nuestro alrededor, el Señor sigue siendo fiel. Es lo que nos dice Isaías 33, 5 y 6, por ejemplo. Está hablando de Israel, está hablando de que Israel está siendo atormentado, está en medio de una situación muy difícil, pero en medio de la dificultad, Isaías dice, exaltado es el Señor, pues mora en lo alto, ha llenado a Sión de derecho y justicia, aun cuando parece que no hay justicia. Y dice, Él, hablando del Señor, será la seguridad de tus tiempos. ¿Saben cuál es la palabra ahí para seguridad? Es la palabra emuná. Él será la fidelidad de tus tiempos. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Porque el Señor es fiel. Su fidelidad permanece de generación en generación. Nuestros hermanos que ya partieron, que se fueron de este mundo ya y que están en la presencia del Señor, experimentaron esta fidelidad. Nosotros vamos a experimentar y podemos descansar hoy que el Señor sigue siendo fiel. Y si Cristo tarda, y tarda por 2 o 3 siglos más en venir, no creo, pero si el Señor tarda, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos que conozcan al Señor van a decir absolutamente lo mismo que nosotros. Dios es fiel y su fidelidad permanece de generación en generación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro deber? Nosotros tenemos que reconocer esa fidelidad. Nosotros tenemos que identificar esa fidelidad, como exhorta el Señor mismo a Israel en Deuteronomio 7:9. Él le dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es siempre fiel. El desafío para nosotros es reconocer esa fidelidad en medio de la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando preguntan, ¿por qué la Biblia? La Biblia, la Biblia, ¿por qué siempre la Biblia? Porque sin ella nosotros jamás sabríamos estas cosas. Nosotros estaríamos a la deriva como el resto del mundo. No tendríamos ningún tipo de esperanza. ¿Por qué el salmista declara estas cosas? Justamente porque está meditando en la palabra de Dios que él ya tiene. Él es un ejemplo para nosotros. Él está declarando esto, no está declarando esto porque solamente lo inventó o porque le vino a su corazón. Él está meditando en la palabra de Dios que ya tiene. Los versículos 89 y la segunda parte acá, versículo 90, él dice, tú estableciste la tierra y ella permanece. Tú estableciste, la idea es que está firme y es la palabra en hebreo se usa para un pilar.
para una columna de piedra que es inamovible. Dice, la tierra está firme y sigue permaneciendo firme, sigue permaneciendo de pie. ¿Ven lo que está haciendo el salmista acá? ¿De dónde saca estas ideas? Él está pensando en la palabra de Dios que ya tiene. Si es David, o por lo menos al tiempo de David, él toma la revelación que tiene en el Pentateuco. Él tiene lo que tiene en Génesis 1, por ejemplo, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces dice, Dios creó los cielos y la tierra que yo veo. ¿Cómo los hizo? Bueno, el relato en Génesis sigue, versículo 6, dice que Dios dijo haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y entonces ¿Dios qué hizo? Dios separó el mar y separó los cielos. Fue Dios por medio de su palabra. Versículo 9 y 10, Dios dijo, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. ¿Ven? Él lo que hace es elabora su declaración a partir de la palabra de Dios que tiene en sus manos. Él considera lo que dice el Pentateuco, por lo menos a este momento, dice, Dios creó todo. Y la palabra de Dios que nos enseña en Génesis 1, nos enseña que Dios es creador, que Dios es poderoso, que Dios es la causa de absolutamente todo lo que nosotros vemos. Pero Él toma esa declaración, Él toma esa verdad de la revelación de Dios y dice, Dios creó todo por su palabra y permanece hasta hoy, por lo tanto su palabra es eterna. ¿Ven? Él elabora su declaración a partir de la palabra de Dios, que ya tiene en sus manos. Fíjense lo que dice el versículo 91, dice, todas estas cosas las hizo el Señor. ¿Cómo las hizo? Nos dice acá. Nos dice, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy. La palabra acá es juicios. Es una ejecución de una sentencia. Eso es lo que dice, por ejemplo, Salmo 33. Dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. No existe, es interesante que de esto habló Pastor Reinaldo la semana pasada, ¿no? Pero no existe en el pensamiento de este hombre el Big Bang. No existe en él la teoría de la evolución. El cielo y la tierra y todo lo que nos rodea, el salmista sabe que son producto de la palabra de Dios. Dios habló, Dios dio su juicio, Dios dio la sentencia, que sean creados los cielos y la tierra, y así fueron, por su poder, por su palabra. Por eso se mantienen firmes. Por eso se mantienen constantemente diciendo la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra que el salmista está viendo son pilares que declaran constantemente del poder ilimitado de Dios. Pero no solamente hablan del poder ilimitado de Dios, sino que también nos hablan acerca del señorío que tiene el Señor sobre su creación. Y es como el autor termina esta sección. Él dice, pues todas las cosas te sirven. Literalmente el texto en hebreo dice, porque todas las cosas son tus esclavos. Todas las cosas son tus esclavos. Dios creó absolutamente todo. Todas las cosas que están en este mundo sirven para Dios. Le sirven para el desarrollo y el cumplimiento de su propósito eterno. Es la razón por la cual nosotros podemos decir con dogmatismo que no hay nada que pase por casualidad en nuestras vidas. Absolutamente todo y cada uno de los detalles que pasan en nuestras vidas es parte del plan perfecto y soberano de un Dios que es eterno y que ya ha establecido ese plan perfecto y eterno a través de su palabra que es eterna. Lo creado, aún lo que permanece hoy, nos recuerda la palabra del Señor. Es producto de Él y es por eso que su palabra es eterna. Es lo que proclama la ley de Dios y es lo que el salmista dice acá. Hermanos, nosotros, recuerdan que dije, el salmista lo que hace es agarrar la revelación que tiene en Génesis y medita, toma una nueva verdad, considerando la verdad de Dios que tiene y la expande y la da para nosotros. Qué responsabilidad para nosotros, porque nosotros no tenemos solamente el Pentateuco. Nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. El Señor no va a añadir más a su palabra. El Señor no va a extraer nada de su palabra. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el tesoro más valioso del universo. Tenemos lo más precioso que un hombre puede tener en sus manos, que es la palabra eterna de Dios.
Es por medio de ella que nosotros conocemos al Señor. Es por medio de la palabra que nosotros conocemos sus caminos. No existe otra manera. No existe otra manera. Sin la palabra de Dios, nosotros estamos ciegos y andando a tientas sin saber a dónde ir. Recuerdo hace un par de años atrás, yo trabajaba en una textil y yo trabajaba en un sector donde eran como 30 mujeres y yo era el único varón que estaba ahí, trabajaba junto con mi esposa. Y no había muchas charlas de mucha profundidad teológica, digamos, en un sector así. Pero en un momento empezaron a hablar acerca de ángeles. Había algunas de las chicas que trabajaban ahí, eran amigas nuestras y eran hermanas en la fe. Y hablaron, no sé cómo salió la idea de un ángel. Y una de mis compañeras dijo, para mí los ángeles para mí son una carita de un nene. Gordito y rubio y lindo y rodeado de luz brillante y brilla por todos lados. Y wow, ¿no? Porque no es lo que dice la Biblia, pero ¿y de dónde sacó esas ideas? Las sacó de ella misma. ¿No? Y suena ridículo, es hiper ridículo, pero nosotros estaríamos igual. Nosotros sin la Biblia seríamos exactamente iguales. Andaríamos a tientas, sin saber a dónde ir. Pero nosotros podemos conocer al Señor. Podemos conocer cuál es su voluntad para el hombre. Nosotros podemos conocer acerca del pecado y la desesperanza que hay en cada hombre que nace en este mundo sin Cristo, pero también podemos saber acerca de la esperanza, la salvación y el perdón que hay en Cristo. Nosotros podemos saber todas estas cosas, pero es a través de la Biblia, es a través de la palabra eterna de Dios. Hermano, ¿cómo es tu relación con la palabra eterna de Dios? ¿Qué es lo que guía tus pasos? ¿Qué es lo que determina la vida que vivís? Esta porción del Salmo nos desafía a pensar a qué nos estamos aferrando. ¿Es a la palabra eterna de Dios? ¿O es a tus propias ideas? ¿Es a tus propias decisiones? ¿Te estás aferrando a la palabra eterna de Dios que permanece? ¿O te estás aferrando a tu relación con otras personas? ¿Encontrás tu asidero firme en la palabra de Dios o en tus posesiones? Espero que no. Espero que no en tus posesiones, sobre todo porque ya se devaluaron un 22% y antes de fin de año posiblemente se sigan devaluando. Pero Isaías 48 nos recuerda, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No hay absolutamente nada en este mundo, por estable que parezca, que vaya a ayudarte en tu vida espiritual. Nada. Nada. Aún los cielos y la tierra, me encanta esto, porque el salmista hasta este momento de la revelación dice, los cielos y la tierra declaran que la palabra de Dios es eterna. Pero Jesús dice en Mateo 24:35 que un día el cielo y la tierra van a pasar. Un día absolutamente todo lo que nosotros vemos va a dejar de ser. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar nunca. Hermano, ¿cuál es tu relación con la palabra del Señor? Y si no es la palabra del Señor a lo cual te estás aferrando, ¿a qué te estás aferrando? En Juan 6 el Señor Jesús está enseñando a las multitudes y es dura su palabra, entonces lo empiezan a abandonar. Entonces el Señor mira a sus 12 discípulos que todavía están con Él y les dice, ustedes también se quieren ir. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Vos tenés palabras eternas. Tus palabras son palabras de vida eterna. Hermano, hermana, estás aferrándote a la palabra de Dios. Estás viviendo por ella. Porque eso es lo que hace el salmista. Eso es lo que nos cuenta acá, eso es lo que nos enseña y es lo que nos enseña en su segunda consideración. Ahí es donde vamos a ir ahora en versículos 92 y 93. La segunda consideración del salmista es el poder vivificador de la palabra de Dios. El poder vivificador de la palabra de Dios. Ya vemos que el salmista está considerando el carácter eterno de la palabra de Dios. Ve los cielos y la tierra y comprende, son el producto de la palabra de Dios. Y si permanecen y están firmes es porque la palabra de Dios es eterna.
Pero el salmista comparte con nosotros otra observación sobre la palabra de Dios. Esta vez es algo que ha experimentado en carne propia, como resultado de meditar en el carácter eterno de la revelación del Señor. Él está pensando y su corazón y su mente están cautivados por la palabra de Dios. Entonces él llega a este descubrimiento. Se da cuenta que la palabra de Dios tiene un poder que es vivificador. Un poder vivificador que se encuentra en su palabra. Ahora, antes de entrar en esta parte de la exposición, yo quiero dejar algo en claro, ¿no? No está diciendo que esto tenga poder inherente, ¿no? Esto es papel y tinta, no hay poder acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos podés tener 20 Biblias en tu casa. Vos podés tener una colección de diferentes traducciones de la palabra de Dios. Podés tener la Biblia en distintos idiomas. Vos podés tener en tu casa una Biblia de lujo, tapadura y con las palabras del Señor en rojo, ¿no? Que dicen, tiene que tener las palabras del Señor en rojo. Y tu vida espiritual puede seguir siendo un desastre. Puede ser un religioso totalmente perdido en delitos y pecados. Por ejemplo, pensaba cuando estaba preparando este mensaje. Durante 16 años tuve en mi casa el libro de la Nueva Alianza. Es el Nuevo Testamento traducido por la Iglesia Católica. Es la parte del Nuevo Testamento, ¿no? La traducción completa se llama El mensaje del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento es el libro de la Nueva Alianza. Es una excelente traducción. Una excelente traducción. Por ejemplo, Juan 3:16 está escrito claramente. El mensaje del Evangelio está escrito claramente ahí. Dice, por ejemplo, Juan 3:16, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Y durante 16 años estuvo ese mensaje ahí, mirándome desde la repisa. Pero yo estaba camino al infierno. No causó ningún efecto en mí, no hubo ningún tipo de poder en mi vida teniendo la Biblia en mi casa. Tener en tus manos una Biblia no va a cambiar nada. No va a haber manifestación de poder. Por lo menos si se mantiene así, ¿no? Cerrada. ¿Qué dice el salmista acá? Vemos su confesión. Dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Acá podemos entender la diferencia. Para este hombre la ley de Dios no son mandamientos. Hay pastores que cuando hablas acerca de la ley se aterran y dicen, estamos bajo la gracia, no podemos hablar de la ley. Para este salmista la ley de Dios no son mandamientos, no son normas a cumplir. Literalmente son sus deleites, la palabra está en plural ahí. Son sus deleites. Son algo que le proporciona felicidad. Él está diciendo, son la fuente de mi felicidad. Son el objeto de mi regocijo y mi deleite. Esta palabra que se usa acá para deleite significa un sentimiento de placer o satisfacción extremos. La gran mayoría de las veces, se usa 9 veces en el Antiguo Testamento, se usa 5 veces en el Salmo, a partir de ahora, y lo vamos a ver un par de veces más hasta que terminemos el Salmo. Pero también se usa para describir algunos placeres en la palabra de Dios que son interesantes. En Isaías, por ejemplo, se usa para describir el placer y la satisfacción de ver crecer una planta. ¿Sí? No tengo el gusto de experimentar esto, no tengo el privilegio de experimentar eso. Cada vez que compro una planta, todas las primaveras compro un montón de aromáticas, duran 2 semanas y están muertas, no importa por qué, se mueren igual. Pero acá en Isaías vemos al Señor que le está dando con un palo a Israel, pero sin embargo cuando habla acerca del pueblo de Israel dice que son la viña de su deleite, son la viña que la ve crecer y le produce deleite, le produce gozo. En Jeremías 31:20, Jeremías 31:20, que ahí me identifico un poquito más, lo usa para describir el deleite que da un hijo. Un hijo pequeño, ¿no? Después crecen y ya no te dan tanto deleite. Pero cuando son chiquititos, que empiezan a hacer todas esas monerías y decís, oh, qué hijo tan precioso. Y dice, no es Efraín mi hijo, otra vez le está dando con un caño a Efraín, ¿no? Porque Efraín está en pecado. Dice, no es Efraín mi hijo amado, no es un niño encantador, y ahí literalmente significa, no es el niño de mi deleite.
ese deleite que vos tenés cuando ves a tu hijo que se acerca a vos. El salmista dice, así es la ley para mí, así es la palabra de Dios para mí. Encuentra sus deleites ahí. Sin esos deleites, dice el salmista, fíjense, sin esos deleites que encuentro en la ley de Dios, habría muerto en mi aflicción. Habría sido destruido de manera irremediable. Hubiese dejado de ser. Si nosotros pudiéramos ir al Museo de Brandenburgo, en Alemania, si tuviéramos los euros para ir, nosotros podríamos ver la Biblia de Lutero ahí. Tienen la Biblia, que era la Biblia personal de Martín Lutero. No es como nuestras Biblias, ¿no? Es una Biblia. Es hermosa. Y está abierta. Y en su primer página, escrito a mano, por el mismo Martín Lutero, está este versículo. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en aflicción. Eso, si estudiaste alguna vez la vida de Martín Lutero, eso dice un montón. Dice un montonazo. Si no conoces de la vida de Martín Lutero, yo te animo a que leas. Hay una película que se llama Luther también, si te da medio fía que leer. Pero lee la biografía de Martín Lutero. Él sufrió por la Reforma y por contender por la palabra de Dios. Él sufrió persecución tras persecución tras persecución. Hubo momentos que estuvo preso a punto de ser ejecutado. Hubo momentos que estuvo preso por sus propios amigos, que lo secuestraron y lo escondieron en un castillo porque lo estaban buscando para matarlo. Y él, en medio de todo ese tiempo de encarcelación, gracias al Señor por su plan soberano, en medio de ese tiempo él escribió comentarios acerca de libros de la Biblia, tratados de teología acerca de la palabra de Dios, escribió un montón de cartas a otros creyentes que se enfocaban en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo que escribió en su primera página de la Biblia. Si la ley de Dios no hubiese sido sus deleites, él hubiera muerto en medio de su aflicción. Felipe Melanchthon, que era su amigo personal, dijo esto: le habría sido imposible a Lutero soportar las múltiples miserias de un encarcelamiento tan largo si no hubiera sido por el consuelo de las Escrituras en su corazón. Y es exactamente lo que está haciendo el salmista acá. Sin un asidero firme, sin algo a lo cual nosotros podamos sostenernos y anclar nuestra alma, estamos destinados a morir en nuestra aflicción. No hay esperanza. No hay esperanza, pero ¿cuál es la vía de escape? Que la palabra eterna de Dios sea el deleite de tu corazón. ¿Por qué encuentro deleites ahí? ¿Por qué el salmista encuentra deleites, sus deleites en la palabra de Dios? Porque no son mandamientos. No son mandamientos solamente. En la palabra de Dios yo me encuentro con Dios mismo. Cuando yo considero y estudio la palabra de Dios, yo me encuentro con Dios. Esta semana una hermana compartió un testimonio que el miércoles que fue me dejó pensando toda la semana. Y viste cuando decís, gracias al Señor, porque justo es lo que necesitaba para mi mensaje que estoy preparando. Acerca de unos hermanos en Rusia, durante la Segunda Guerra Mundial, conocidos de ella. Fueron apresados. Y no solamente fueron apresados, sino que fueron apresados y llevados a Siberia. Siberia es uno de los peores lugares del mundo. No hay absolutamente nada. La estepa siberiana es la nada misma. No hay nada, no hay vegetación, no hay animales. Lo único que hay es frío y viento y soledad. Cuando ellos volvieron eran casi esqueletos vivientes, dijo la hermana mientras me contaba. Llegaron al punto de comer pasto para sobrevivir porque no hay nada. El poquito pasto que podían encontrar lo comieron. Y el testimonio de uno de ellos fue: lo único que me mantuvo con vida fue recordar versículos de la palabra de Dios que tenía en mi corazón. Eso es lo que marcó la diferencia. Hermanos, nosotros podemos experimentar este mismo tipo de poder en nuestras vidas. Nosotros realmente podemos vivir con este tipo de poder cada día. No solamente en la aflicción, gracias a Dios que podemos soportar la aflicción por este tipo de poder. Pero no solamente en la aflicción, sino siempre. Pero la palabra de Dios tiene que ser tu deleite. La palabra de Dios tiene que ser
la fuente de felicidad y satisfacción más grande que hay en tu vida. Ahora, nosotros vemos que esta declaración del salmista, esta realización, él se da cuenta de esta verdad y esta verdad lo lleva a un compromiso fuerte con el Señor y su palabra. Porque fíjense que él dice, lo próximo que dice, jamás me olvidaré de tus preceptos. No va a dejarlos de lado cuando la aflicción pase. No, la gran mayoría de las personas que no conocen al Señor vienen a personas que conocen al Señor y dicen, por favor, te pido que estés orando por esto. Vos que sos cristiano, te pido que ores por esto. Pero una vez que orás, después le preguntás, sí, che, te invito a la iglesia. No, gracias, no puedo. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es salir de la aflicción, ¿verdad? Quieren dejar de lado ese momento difícil que están pasando. Pero él dice que nunca va a olvidarse de sus preceptos. No va a dejarlos de lado cuando la aflicción pase. Esta es una promesa firme. Esta es una promesa bien firme. Él dice, y es enfático en el texto original porque dice, para siempre no voy a olvidar. Para siempre no voy a olvidar. En otras palabras, él va a recordar constantemente los preceptos de Dios, esas reglas de conducta que el Señor estableció. Y él dice, yo constantemente, vez tras vez voy a recordar, no voy a olvidar los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, dice, me han vivificado. Por ellos me has vivificado. La herramienta que Dios usó para vivificar al salmista fueron sus preceptos. Los preceptos de Dios lo preservaron, le dieron vida, lo restauraron. Por eso él dice, yo voy a continuar meditando en la palabra eterna de Dios. Hermanos, el desafío para nosotros en estos pasajes es clarísimo. Es clarísimo. ¿Es la palabra de Dios tu deleite? Podés decir como el salmista, si la ley de Dios no fuera mi deleite. O la Biblia es un libro desconocido. Es un libro que ignorás. Es un libro que está cerrado en tu casa durante toda la semana juntando tierra, esperando que llegue el domingo para que lo traigas a la iglesia y lo abras. Si es así, no te sorprendas por la desesperanza que experimentás. Si es así, no te sorprendas porque no hay fruto en tu vida. No te sorprendas por la falta de satisfacción que tenés. Satisfacción que buscas en otros lugares que prometen darte satisfacción y no te lo van a dar. No te sorprendas por la falta de un sentido de propósito en este mundo. No vas a encontrar propósito en este mundo si la palabra de Dios no es tu deleite. O la falta de paz. Si estás preguntándote en este momento por qué no tengo paz en mi vida, es por lo que dice el salmista acá. Es porque la ley del Señor no es tu deleite. Y no encontrás en la palabra de Dios la fuente de felicidad y satisfacción que el salmista dice que él encontró. El salmista nos enfrenta con nuestra propia pasividad, si somos sinceros. Porque no importa que seas pastor por 40 años, no importa que seas creyente hace 2 días, cada uno de nosotros tiene que batallar contra la pasividad de decir, no quiero leer la Biblia. No quiero tomarme el trabajo de abrir la Biblia y leerla y pensar. Para nosotros es más fácil dejarnos llevar, ser pasivos, tener todo servido. Pero el salmista nos enfrenta con nuestra propia pasividad. Andá a la palabra eterna de Dios. Hermano, tomá la disciplina constante de a poquito, día a día, vez tras vez y cada vez va a ser más. Sumergite en la palabra eterna de Dios. Sumergite en sus páginas y encontrate con Dios cara a cara. Es una de las experiencias más maravillosas que el hombre puede tener en su vida. Venir a la palabra eterna de Dios y descubrir algo más acerca del Señor. Entender una verdad por completo cuando el Espíritu Santo te dice, el Señor estaba diciendo esto en este pasaje. Decís, qué grandioso que es el Señor. Qué paciente y amoroso que es el Señor. Qué soberano que es el Señor y perfecto en todos sus planes. Pero no va a pasar en tu vida si la palabra de Dios no es tu deleite. Pero si vas a la palabra de Dios, si tomás el compromiso y la disciplina de estudiar la palabra eterna de Dios, vas a encontrar deleites que son imposibles de igualar. Son imposibles de igualar por cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer.
Y no solamente eso, sino que vas a descubrir un asidero firme. Vas a poder decir, como el salmista, la razón por la que todavía estoy vivo, la razón por la cual yo estoy firme todavía, es porque la palabra eterna de Dios es mi deleite. Hermano, ¿es la palabra de Dios tu deleite? El Señor quiere que así sea. Última consideración. Consideración número 3. La lógica, lo puse de esta manera, la lógica dependencia de la palabra eterna de Dios. Versículos 94, 95 y 96, vemos acá que hay una dependencia lógica en la palabra eterna de Dios. Nosotros vemos la progresión de esta estrofa, ¿ven? El salmista reconoce que la palabra de Dios es eterna, y porque la palabra de Dios es eterna, tiene poder para vivificarlo, para darle vida en medio de la aflicción. Entonces, ¿qué puede hacer el salmista con estas verdades? ¿Qué puede hacer? Bueno, él deposita toda su dependencia en el Señor y su palabra eterna. Es lo que hace acá. Él pone toda su vida en manos del Señor. Fíjense la exclamación que él hace. Dice, tuyo soy. Señor, soy tuyo. Te pertenezco absolutamente a vos con todo lo que soy. Soy posesión tuya. Y por ser posesión del Señor, vemos un grito acá. La palabra Señor no está en el original, es la idea, ¿no?, que le está diciendo al Señor. Soy tuyo, sálvame. Sálvame, este es un imperativo. Esto es un imperativo, es un mandato delante de Dios. Y parece urgente y parece irreverente un poquito, pero si recuerdan, hace un tiempo atrás nosotros vimos en la estrofa Hey, este es un jifil, es un verbo que se llama, un tipo de verbo que se llama jifil, que es un verbo reflexivo. Esto es un grito de ayuda en realidad. Él está mostrando con este grito a Dios, no irreverencia, sino dependencia total en el Señor. Porque Él está diciendo, Señor, vos tenés que causar o vos tenés que hacer que yo sea libre. Señor, vos, que tenés poder, hace que yo sea libre. Librame de esta situación. ¿Por qué el Señor tiene que escuchar su pedido? Porque está gritando fuerte como los nenes, ¿no? Que hacen un berrinche y lloran, y cuanto más fuerte lloran, decís, bueno, voy a hacerlo porque me está gritando. No. Es porque el salmista está mostrando que es propiedad del Señor. Está diciendo que depende del Señor. ¿Cómo lo hace? Bueno, él dice, pues tus preceptos he buscado. ¿Ven? En medio de la aflicción, él sigue mostrando que depende del Señor. Él sigue volviendo al Señor. Y este tipo de búsqueda acá es exhaustiva. No es como cuando buscas algo que buscas así nomás. No decís, no lo encuentro. Y como el marido, ¿no?, que le dice a la mujer, le dice, ¿dónde está tal cosa? Y dice, está ahí, busca. No está, porque está esperando a tu mujer que sabe dónde está absolutamente todo, te trae las cosas, ¿no? Sos vago. Somos vagos. Esto es una búsqueda exhaustiva. Significa inquirir. Y en esto es como una búsqueda espiritual. Para que tengamos una idea de cómo se usa este verbo, en Deuteronomio 4:29, un pasaje súper conocido, el Señor está hablando a Israel y les dice, ustedes tienen que seguir mi palabra, porque si no lo hacen les va a ir mal. En algún momento van a dejar de seguirme, van a ir detrás de dioses ajenos y van a ser completamente abandonados por mí, van a pasarla realmente mal, pero tienen la oportunidad de volver a mí. Y es lo que hace el Señor en Deuteronomio 4:29. Dice, pero desde allí, desde la ruina de ellos, dice, desde allí buscarás, es un verbo que significa buscar, así nomás, como el marido vago que no sabe buscar las cosas, buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas, es esta palabra, si lo buscas diligentemente, si inquirís, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. De esta manera, el salmista está buscando los preceptos del Señor. Está buscando al Señor con toda su alma y con todo su corazón. ¿Por qué? Bueno, porque es del Señor. Y por eso depende del Señor y por eso le pide al Señor, Señor, sálvame, líbrame de esta situación. Líbrame. Fíjense que la causa de su aflicción todavía no se fue, todavía no desaparece. Fíjense lo que dice acá, los impíos me esperan para destruirme. Todavía están ahí. Los impíos esperan para destruirme, estos malvados, que vimos en versículo 61 que lo rodearon con lazos, que lo quieren matar. Son duros estos tipos, son insistentes, no se dan por vencidos todavía. Todavía están esperando para destruirlos. Y el verbo acá es el mismo que en versículo 92, lo quieren perecer.
lo quieren hacer que deje de existir. Y entonces él está llorando delante del Señor y dice, Señor, soy tuyo, sálvame. Porque los impíos están esperando afuera. Es como cuando estabas en la primaria y el matón del curso te decía, te espero a la salida. Y vos no querías salir, ¿no? A menos no querías salir solo, quería que te buscara alguien que te ayude, ¿no? ¿Por qué? Porque sabías que te estaba esperando ahí afuera. Y no te estaba esperando para charlar, justamente, ¿no? Estabas en problemas si salías. Hace unos días vi un hombre que estaba en la cocina de su casa, un video. Me llamó la atención cómo empezaba el video, dice video impactante, y digo, a ver qué tan impactante es, ¿no? Está en la cocina de su casa, una casa más o menos humilde, ¿no? Y él está preparando su café y dice, bueno, estoy esta mañana con el café y estoy tratando de tomar un café y mi idea, y muestra así que se sirve el café y con el celular mostrando, y mi idea es que voy a tratar de salir para ir a trabajar, y de repente muestra así hacia la ventana y dice, pero no puedo salir a trabajar, y muestra, y hay un león gigante en el patio de su casa mirándolo y rugiendo y queriendo matarlo. Claro, después te interiorizás en el video y es un tipo que trabaja en un parque nacional en África, y por cierta razón, aparentemente por un par de hembras que estaban, de leonas que estaban cerca, este león vino y se plantó y dijo, yo a partir de ahora vivo en este patio. Y no lo dejaba salir. Gracias a Dios que tenía rejas en su casa, pero literalmente se acercaba y le gritaba al león, déjame ir a trabajar. Y el león se acercaba, pero rugiendo, porque obviamente se lo quería comer, ¿no? Algo así pasa con este hombre. Él dice, ahí afuera, Señor, están los impíos, están los malvados y están esperando para que yo deje de existir. Me quieren destruir, Señor, sálvame. Pero él depende del Señor. Él depende del Señor. ¿Cómo muestra su dependencia? Bueno, él declara, tus testimonios consideraré. Esto es maravilloso. Los tipos están ahí afuera y él está clamando al Señor. Sí, está clamando al Señor. Pero él no llama a la policía. ¿No? Él no toma justicia por mano propia. Él dice, Señor, sálvame, tus testimonios consideraré. La idea es discernir. Él va a discernir las cosas que Dios testificó, las cosas de las cuales Dios habló y dio testimonio. Él va a considerar diligentemente las cosas que Dios dijo. ¿Cuáles son los testimonios de Dios en cuanto a estas cosas? Bueno, me encantaría decir que es David, ¿no? No puedo decir que es David. No puedo realmente hablar acerca del fin de los impíos, por ejemplo, que habla el libro de Proverbios, porque quiero creer que este es David, y si este David no tiene el libro de Proverbios todavía, porque Salomón no escribió Proverbios. Pero si este David tiene el libro de Job, por lo menos. Y el libro de Job habla un montón acerca de los impíos. Job 8:22, por ejemplo, dice, la tienda de los impíos no existirá más. Va a llegar un momento que la carpa en la cual están viviendo, la casa en la que viven los impíos va a dejar de ser y va a quedar suelo nada más, porque van a ser destruidos por Dios. Job 11:20 dice, los ojos de los malvados languidecerán, o sea, se van a opacar. Y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. Job 15:20 dice, todos sus días el impío se retuerce de dolor y contados están los años reservados para el tirano. Entonces él, en el momento de la angustia y la aflicción, va al Señor y dice, Señor, los impíos están esperando ahí afuera para terminar con mi vida, pero yo voy a considerar tus testimonios. Él permanece meditando en los testimonios de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se va a encargar. El Señor se encarga de esos pequeños, me gusta decir así, ¿no? Entre comillas, esos pequeños detalles de vida. Aunque esos pequeños detalles sean estos tipos que están esperando ahí afuera para matarlo. Pero Él espera en el Señor. Pero es interesante esto, que Él no espera en el Señor de manera pasiva. No, Él no está en la aflicción depresiva y dice, Señor, sálvame, y se tira a llorar, ¿no? Y queda llorando para ver si pasa algo. Mientras duran esos detalles, Él no está pasivo, sino que Él considera activamente la palabra de Dios. James Boyce, que fue un gran pastor presbiteriano, en su comentario sobre este pasaje dice así, y cito, cuando estamos en problemas, normalmente acudimos a Dios en busca de ayuda, lo cual el escritor también hizo. Pero a menudo nos detenemos en este punto, esperando que Dios intervenga por sí solo, milagrosamente, sin ningún trabajo de nuestra parte. El salmista es más sabio que nosotros.
Pues mientras oraba pidiendo ayuda, también hacía lo que podía y estaba obligado a hacer. Estudiaba y meditaba en la Biblia. Sabía que aunque es Dios quien debe obrar, Dios obra a través de medios, y en lo que respecta a sacarnos de nuestros problemas y poner nuestros pies sobre un fundamento seguro, el único medio indispensable de liberación y crecimiento es el estudio de la Biblia. Fin de la cita. Impresionante es lo que hace el salmista acá. Mientras pide al Señor que lo ayude, ¿qué hace? Sigue considerando los testimonios de Dios, sigue pensando en la palabra de Dios. Y no solamente espera y encuentra asidero para su vida, sino que su vida comienza a levantarse, comienza a experimentar el poder vivificador de la palabra de Dios. Muchas veces las aflicciones que nosotros atravesamos parecen no tener fin. Y parece que venimos de una sucesión de hechos trágicos tras otro, y preguntamos, ¿hasta cuándo? No como el salmista en Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? A veces los planes de los impíos parecen perfectos y aparentemente se salen con la suya. Vemos las injusticias en el mundo, vemos cómo personas que tienen poder se salen con la suya y quedan impunes, saliéndose con todos sus planes. Pero el salmista sigue meditando en la palabra de Dios, que es eterna, y llega a una conclusión en versículo 96 y termina así el Salmo, y nosotros vamos a terminar junto con él. Él dice, he visto un límite a toda perfección. He visto un límite a toda perfección, a toda cosa completa, es la idea de completitud, de perfección, a toda cosa perfecta y completa le llega el fin. No importa lo que sea, un día termina. Un compañero mío decía, a todo chancho le llega su San Martín. ¿No sabe qué significa? Googlealo. Toda aflicción un día termina. Los caminos de los impíos un día terminan. Las injusticias de este mundo un día van a terminar. Y por ahí no te gusta esto que voy a decir, pero nuestras vidas en este mundo también van a terminar. Porque absolutamente todo va a terminar un día. Pero el salmista dice esto. Dice, tu mandamiento es sumamente amplio. Todas las cosas de este mundo van a dejar de ser, pero el mandamiento de Dios es sumamente, abundantemente, excedentemente amplio en su extensión, en su alcance. Esta es la palabra que usa el Señor mismo para hablar con Moisés en Éxodo 3 y le dice, yo te voy a usar a vos para sacar a mi pueblo de Egipto y te voy a llevar a una tierra que es amplia. Y la idea es que es un lugar sin fin, un lugar para vivir en paz y armonía, una tierra que fluye leche y miel. Ven a dónde va el salmista otra vez, ven cómo cierra el círculo y termina el salmo. Todas las cosas de este mundo van a pasar, pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿crees que la palabra de Dios es eterna? Guarda con decir amén fuerte. Déjame terminar. ¿Crees que la palabra de Dios es eterna? ¿Realmente encontrás tu deleite en la palabra de Dios? ¿Y por dónde estás diciendo? No, estás tratando de... Entonces, eso se va a manifestar, porque es la consecuencia lógica que vemos acá. Si crees que la palabra de Dios es eterna, entonces encontrás en la ley del Señor tu deleite, y si es así vas a depender con todo lo que sos del Señor y su palabra eterna. Tu vida va a ser manifestada con una dependencia completa de todo lo que diga la palabra de Dios. ¿Es así en tu vida? ¿Dependés del Señor como el salmista? Constantemente diciendo, Señor, soy tuyo. Soy tuyo, Señor, sálvame. O hay algunas áreas en tu vida en que decís, bueno, esta parte no es tan del Señor, esta parte es mía. Y prefiero manejarme de acuerdo a mi propia sabiduría. Porque yo sé cómo hacer estas cosas. Porque yo sé. Porque yo soy yo. Nosotros estamos experimentando unos tiempos de dulce tensión en nuestra casa con nuestro pequeño Ezra, porque él piensa que él sabe caminar.
Realmente, él tiene la convicción plena y profunda de que él sabe caminar. No sabe caminar, sabe gatear y gatea y tiene caja de quinta, parece, digo yo, porque arranca y gatea rapidísimo, pero él no sabe caminar. Pero él cree que sabe caminar. Entonces, como se va agarrando y piensa que camina, por ahí en un momento de arrebato y de valentía, se suelta y le podés ver la cara, y da su primer paso y está como, hey, lo estoy haciendo realmente, estoy caminando. Y en el segundo paso ya no está tan firme y ves que su cara empieza a mostrar que se da cuenta que está en un problema. Y termina desparramado en el piso. Y yo lo miraba y decía, este pibe es duro. Salió el padre, ¿no? Decía, este pibe es realmente duro. Qué difícil que es para él de entender. No sabe caminar. Pero automáticamente consideré lo que dice este salmo. Y pensaba, nosotros somos exactamente iguales. Hay un montón de situaciones en nuestra vida en que nosotros decimos, yo sé. Y no importa lo que dice el Señor en su palabra, y no importa que yo sé lo que dice el Señor en su palabra, yo sé. Entonces somos igual que ese bebé, damos el primer paso confiados y decimos, hey, ¿vieron que sabía? No me está yendo tan mal. Solamente para dar el siguiente paso. Y lo segundo que sabes es que estás saboreando el barro en tu cara. Hermano, cuidado. Cuidado, tus planes parecen ser perfectos. Pero si no están alineados a lo que dice el Señor en su palabra, este salmo te recuerda, toda perfección tiene un límite. Todos tus planes un día van a dejar de ser. Y solamente el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Si la palabra del Señor es lo que dice este salmo, y es así, debemos ser hombres y mujeres que son caracterizados por una dependencia constante al Señor y su palabra eterna. Ser un cristiano es una vida de continua dependencia al Señor y una vida de continua obediencia a su palabra que es eterna. Puede resultarte duro, puede resultarte difícil, pero cuanto más luches contra estas verdades, más miserable vas a ser. Lo contrario también es verdad. Cuando más reconozcas esta realidad y cuanto más te entregues de corazón al Señor y su voluntad y cuanto más te sometas a lo que Él dice en su palabra, más libre vas a ser. Y más vas a experimentar el poder vivificador de la palabra de Dios. Y más vas a gozar de lo que dice el salmista acá y vas a disfrutar de los deleites de Dios. Pero es a través de su palabra que es eterna, hermanos. El desafío para nosotros es, ¿creemos que la palabra de Dios es eterna? Si es así, estás encontrando tu deleite en la palabra de Dios. Y si es así, estás dependiendo con todo lo que sos de la palabra eterna de Dios en tu vida. Tal vez estás escuchando este mensaje y no conoces al Señor. Quiero terminar este mensaje leyendo 1 de Pedro 1:22. Tal vez estás escuchando o viendo por alguna de estas transmisiones o Spotify o lo que fuera que nosotros compartimos estos mensajes y no sabes qué va a pasar con tu vida. Tal vez estás acá y no sabes qué va a pasar con tu vida si te morís hoy. Bueno, la Biblia, que es la palabra eterna de Dios, tiene un mensaje claro. El apóstol Pedro dice esto, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está hablando de las personas que conocen al Señor. Pero la razón por la cual conocen al Señor dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada y esa es la palabra que yo estoy compartiendo con vos en esta noche. Si no conoces a Cristo, bueno, la palabra eterna de Dios comienza con malas noticias y dice que estás perdido por completo en pecados. Estás perdido en tus pecados y camino al infierno eterno sin ninguna solución de tu parte. No hay nada que puedas hacer, ninguna obra de justicia que puedas hacer para reconciliarte con Dios, porque nacemos pecadores, descendientes de Adán, pecadores por causa de Adán y perdidos por completo y en total desesperanza.
Sin embargo, la palabra de Dios dice que podés nacer de nuevo. Podés nacer de nuevo por medio de lo que dice el Evangelio eterno del Señor. Dios conoce nuestra incapacidad de ir a Él, entonces Él proveyó de un sacrificio. Él envió a su Hijo Jesús. Siendo Dios y siendo hombre, Él vivió una vida perfecta en este mundo. Y Él vino con solamente un propósito en su vida, que es morir en la cruz, derramando su sangre, cargando sobre sí los pecados de todo el mundo. Y la palabra de Dios dice que si vos reconocés que sos un pecador delante del Señor, si vos te arrepentís de tus pecados, si venís a Dios y le pedís perdón, Él te va a perdonar. Y Él te va a dar vida eterna, Él te va a dar vida nueva y vas a nacer como dice acá. Y puede ser que tu vida un día termine, porque va a terminar tu vida en este mundo, pero la palabra de Dios promete que si vos venís a Cristo, si vos crees en Él, si vos confías en el sacrificio que Él hizo en la cruz, vas a vivir para siempre, vas a vivir eternamente. Porque el que cree en el Señor no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, vení al Señor. Reconoce que Él te amó tanto que murió por tus pecados. Él te ofrece vida nueva, Él te ofrece perdón, Él te va a salvar. Vení a Cristo si no lo conoces. Y hermanos, consideramos lo que dice la palabra eterna del Señor en nuestras vidas. Consideramos los desafíos que escuchamos hoy. Y aprendemos del salmista a aferrarnos a la palabra de Dios sin importar la situación en la cual estemos, para poder disfrutar y deleitarnos en la palabra eterna del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra eterna. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ella conocemos cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, te damos gracias porque en tu palabra y a través de la meditación de tu palabra podemos experimentar el mismo poder vivificador que experimentó el salmista. Ayúdanos, Señor, por la meditación de estas verdades, a ser personas que dependen constantemente en ti. Señor, te rogamos que bendigas nuestro tiempo ahora, que bendigas la canción que vamos a cantar y la uses para preparar nuestros corazones para celebrar la cena del Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.